Las noticias falsas o fake news son mentiras creadas con la apariencia de información creíble o verificada que buscan engañar y desorientar a los ciudadanos sobre hechos importantes. El problema no es que las noticias falsas sean más conocidas que las reales, sino que estimulan un fenómeno conocido como posverdad. La posverdad, definida por el diccionario Oxford como la palabra del año 2016, luego de que Angela Merkel la utilizara en uno de sus discursos, se refiere a la toma de decisiones con base en emociones o creencias personales y no en hechos comprobados, es decir, creer que es verdad la información que se alinea a tus intereses o emociones y no la que acreditan documentos o investigaciones comprobables. Este fenómeno de posverdad, basado en viralizar mentiras, se ha hecho muy fuerte en las campañas del Brexit, en el no al proceso de paz en Colombia y en el triunfo de Trump en Estados Unidos. Claire Wardle, experta en periodismo digital y redes sociales y directora de investigación en la Universidad de Columbia, ha dedicado su vida a entender y compartir la difusión de información falsa. Durante su investigación encontró que hay 7 tipos diferentes de contenido problemático que se crea y se difunde en el ecosistema de la información. La primera, sátira o parodia, que a pesar de tratarse de una crítica a través del humor, contiene información con gran potencial de ser malentendida o difundida como verdadera. Segunda, contenido engañoso, se utilizan videos o fotos que son confusas para enmarcar un tema o una persona. Tercero, contenido manipulado, cuando se modifica o se altera la información original o las imágenes que la acompañan. Cuarto, contenido impostor, se suplantan fuentes en minas de información para sacar provecho de la confianza de los fuertes seguidores de la fuente falsificada. Quinta, conexión falsa, se relaciona con el clipper, titulares sensacionalistas que llaman la atención, pero en realidad no resumen con exactitud el contenido al que se refieren. Sexto, contenido falso. En ocasiones, la información se saca fuera de su contexto original, creando un contenido dentro de un contexto inexistente. Séptimo, contenido fabricado, es falso en su totalidad, con contenido 100% inventado y no tiene otro objetivo que no sea dañar o engañar. Un ejemplo claro es el caso de lo sucedido a Patricia Bullrich. Hace no mucho se viralizó un video donde lo que hizo la persona que produjo la desinformación fue ralentizar la voz de la ministra de Seguridad de la Nación. Romper vidrios de autos y de manera violenta. Romper vidrios de autos y de manera violenta. Pinchar ruedas y generar Bueno, cuando se difunde esta primera imagen que se viraliza a través de las redes, le empiezan a llamar a Bullrich sus conocidos, los que tienen cierta confianza, y dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? Claro, ¿Qué te está ocurriendo? ¿Estás enferma? ¿Estás drogada? ¿Qué te pasó? Y ella ahí se anoticia, pone a su equipo a investigar rápidamente qué había pasado e identifican que habían producido sobre la base de un video real que había tomado su propio equipo durante el transcurso de un acto, lo intervienen a través de inteligencia artificial o una plataforma de deepfake y lo transforman en esta imagen absolutamente desdoro. ¿Y se sube a las redes? Bueno, es un intento de desestructurar una gestión, de desarmar un trabajo y por supuesto de impactar sobre la imagen que puede tener la ministra en el marco de una gestión, que es la gestión de Mauricio. Otro ejemplo claro es lo ocurrido a quien se postula como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con sus dichos acerca del narcotráfico. Ahora hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo. Gente que, como se queda sin laburo, según Kicillof, se dedica a vender droga. A ver, Patricia Bullrich dice, justifica el narcotráfico como forma de vida. Hay mucha gente que es pobre, que pierde el trabajo y no se dedica a vender droga. Los pobres, los desocupados son rehenes del narcotráfico, no son los narcotraficantes. Creo que es no conocer la realidad de estos barrios y es estigmatizar a la pobreza, a la desocupación, a quienes la sufren, decir que eso lleva al narcotráfico. Creo que... Sí tengo noticias por ir a los barrios. El otro día anduve en Morón, que con la pérdida de empleo que hay, obviamente me lo contaba un
me lo contaba un cura, ¿no? De ahí, del barrio. Hablo del barrio Carlos Gardel, ¿no? Me lo contaba que, bueno, que ahora hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo. Si vos hoy recorres todos los portales y todos los análisis, Kicillof dijo, la gente que no tiene trabajo sale a vender droga. Si hay alguien que alguna vez de verdad se acercó a trabajar en los lugares de marginalidad y de pobreza extrema, sabe que lo que está diciendo Kicillof pasa. Y la invocación que hace al sacerdote es rigurosamente cierta. Entonces, acá quedan dos opciones. O jugamos a la campaña y le tiramos por la cabeza a Kicillof que dijo esta frase, que no fue una frase valorativa, o lo tomamos como algo descriptivo. Es decir, el posible gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que esto sucede y tras cartón le exigimos que diga qué es lo que va a hacer. Es cierto, hay una responsabilidad para exigirle. O jugamos a cualquier cosa. Ahora, recorriendo la provincia, cuando yo voy tanto al conurbano como también ocurre en zonas del interior, lo que vemos es que lo que se ha hecho no funcionó. Por ejemplo, en este caso yo mencioné algo que me habían comentado y que después salieron varios a decir que efectivamente era así. Pero era un hecho que estaba comentando, ¿no? Mi postura general sobre la materia. Entonces, ¿cómo chequear una noticia? Con esa idea surgió Chequeado, pensando en un sitio que pueda aportar datos al debate público para que cada ciudadano tenga la información necesaria para después formarse su propia opinión sobre el tema. El método arranca con identificar frases que sean chequeables y eso implica descartar todas las cosas que sean opiniones, proyecciones a futuro y otras cosas que no son factibles de chequear, no se pueden chequear. Una vez que tenemos frases que son chequeables, vemos justamente cuál es la relevancia de esa frase y eso lo medimos en parte por la relevancia de la persona que lo dice. Vemos después también cuál es la relevancia del tema, si es una discusión sobre un tema de fondo o sobre un tema del que no hay muchos datos y que podemos hacer un aporte o no. En cuanto a nuestras fuentes, hay tres tipos de fuentes, digamos, que consultamos. La fuente original, que es la persona que dijo la frase, le preguntamos de dónde saca la información y si quiere hacer alguna aclaración sobre lo que dijo. Después consultamos a fuentes oficiales, que es toda la información que produce el Estado, que puede ser el Estado Nacional, por supuesto, pero también los estados provinciales o municipales, la justicia, el Congreso, todo lo que sea estatal. Y después consultamos con fuentes alternativas, que son ONGs, centros de estudio, consultoras y otros espacios no estatales que puedan tener información. Cuando tenemos todo eso, hablamos con especialistas para poner en contexto esa información, para saber bien cómo hay que interpretarla, cómo hay que entender esos datos y finalmente con eso publicamos. La difusión de fake news no es un delito actualmente en la Argentina, no tiene ningún tipo de reglamentación jurídica. En caso de que una persona vea afectado algún derecho por la difusión de la misma, debe iniciar un juicio de tipo civil para ser indemnizado económicamente o imponer hacer o no hacer algo. El artículo 14 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer su propiedad, de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto, como también de enseñar y aprender. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, implica responsabilidad por lo que se dice, responsabilidad ulterior. El comunicador puede cometer delitos en el ejercicio de su profesión. Estas son las calumnias e injurias, contempladas en el artículo 109 de la Constitución. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada será reprimida con una multa de 3.000 pesos a 30.000 pesos. Los delitos contra el honor, contemplados en el artículo 110, el que intencionalmente deshonrare o desacreditase a una persona física determinada, será reprimida con una multa de pesos 1.500 a pesos 20.000. Real malicia. En el derecho argentino se utiliza para los casos de calumnias e injurias publicadas por cualquier medio de difusión masiva, vertidas respecto de funcionarios públicos, personalidades públicas o cualquier persona involucrada en alguna cuestión de interés público. Entonces, ¿cómo saber si estamos ante una noticia falsa? Estudie la fuente, lea más allá del titular, lea también la historia completa. Fíjese, ¿quién es el autor? Lea fuentes adicionales que avalen la información. Compruebe la fecha, considere su sesgo y por último, pregunte a un experto.